Hola, mi nombre es Eliezer González y les voy a estar hablando sobre la década de los 80, una década que estuvo marcada por diferentes acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país. Las cinco noticias más resaltantes son: 1. Ajuste económico y pobreza, debido a la pérdida de importación de la renta petrolera como mecanismo de acumulación y distribución. 2. La Casa de las Estrellas declarada como Monumento Histórico Nacional. 3. Tragedia del Grupo Madera. La tragedia ocurrió durante el traslado de los músicos y los bailarines. 4. Inauguran la segunda fase del Teatro Teresa Carreño. 5. El Caracazo. Más de 4 millones de balas usó el ejército y la policía para reprimir el pueblo venezolano durante el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, que empobrecido y hambriento salió a las calles para reclamar sus derechos. A continuación les presento un tráiler de las mejores películas venezolanas. Entre ellas tenemos La Boda, estrenada en 1982, con una duración de 110 minutos, perteneciente al género de comedia, dirigida por Talma Ortega. José y Marlene festejan su matrimonio. Los invitados, que pertenecen a diferentes estratos sociales, comienzan a rememorar acontecimientos del pasado. Durante las fiestas aparece el padre de José y la paz cesa. Durante el padre de la novia lo reconoce como el hombre que lo torturó años atrás en la Seguridad Nacional. Después, en medio de una pelea, un invitado resulta herido y todos finalizan el festejo en el hospital. 2. La Casa de Agua, estrenada en 1983, es la historia cinematográfica de un personaje extrañadamente nacional, un perdedor con orgullo de triunfador, un testaduro con fidelidad a sí mismo. El hombre tiene un solo lado, dice, rechazando por tercera vez las instancias a pedir indulgencia a Gómez, un buscador de sí mismo que solo puede encontrarse en la unión con su gente, un patriota que no puede vivir otra patria que no sea sus hermanos, sus paisanos y su vivencia elemental, un amante apasionado y tierno que centra, sin embargo, su masculinidad en las residumbres, el desafío y la renuncia misma. Dirigida por Jacobo Penso, pertenece al género de drama. La 3 se llama La Pequeña Revancha. Esta trata de un pequeño niño que ya cumple 12 años, tiene amigos grandes como Gustavo, el mecánico, y novias porque Matilda ya le pidió un beso. Además tiene a Rocky, su perro. Pedro hace muchas preguntas y esto en su pueblo puede ser muy peligroso, sobre todo después que se llevaron preso al papá de Daniel y al profesor Pedroso, gran amigo de su casa, o desde que vinieron unos militares a la escuela y mandaron a hacer una composición contando lo que hace mi familia por las noches. Herido por la muerte de Rocky, Pedro se decide y junto a sus amigos, la primera oportunidad, toma la revancha, una revancha que al principio parecía muy pequeña. Esta fue estrenada en 1985, dirigida por Olgario Barrera, perteneciente al género de drama. Mokú, la mujer policía. Es una película perteneciente al género de drama, estrenada en 1987, dirigida por Soymi Hostin. Trata cuando Moscú, María Luisa Mosquera, tenía 11 años, es obligada por su madre y su abuelo a irse con Ismael Daniel Alvarado, un policía de 20 años mayor que ella, quien, a pesar de mantener una relación con la madre de Macu, Ana Castel, siempre había demostrado un interés particular por la niña. Al pasar varios años, Macu ir a discotecas, participar en los juegos callejeros del barrio, en donde vive y coquetea con chicos de su misma edad. Es así como inicia una relación con Simón, un chico contemporáneo con ella. Obviamente, este amigo de Mako no es bien visto por Ismael, quien sospecha que Mako mantiene una relación amorosa con Simón. Un día desaparecen dos chicos del barrio, amigos de Simón y de Mako. Días después desaparece también Simón
por lo que todas las sospechas recaen sobre Ismael por parte de Mako. Es repudiada por los vecinos del barrio, incluyendo los familiares de los desaparecidos, pues alegan que ella es la culpable de lo que Ismael haya matado por celos a los 3 chicos. Poco a poco la policía va recopilando y finalmente se descubre que Ismael fue quien asesinó a los 3 jóvenes amigos de Mako para hacerles creer a todos que los muchachos habían huido de Caracas por problemas de droga. El argumentando de esta película está basada en un hecho real, específicamente en el caso del agente policial Argenis Rafael Ledesma, llamado Monstruo Manera, el cual fue condenado en 1980 a 30 años de cárcel y estuvo recluido en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Hoy encuentran en libertad tras cumplir una condena de 21 años, la cual fue recluida por buena conducta. Por último tenemos La Oveja Negra, dirigida por Ramón Calbuén, estrenada en 1987, perteneciente al género de comedia. Trata de un grupo de ladrones y marginales viven en una gran nave, donde han creado un universo muy simpático y bien particular. La policía utilizará todos sus recursos para transgredir su espacio, pero una y otra vez fracasan en sus intereses.